Seguimos con más de AME Informativo a través de AME TV Canal 18. Nuestro invitado de la mañana de hoy es el abogado penal Chanel Liranzo. Vamos a hablar con él temas interesantes y también del tema que en estos días pues ha generado muchas preguntas, y es una propuesta, al menos lo que ha salido en los medios, de la reducción de pena de 20 a 10 años al policía que asesinó a la pareja de misioneros creo que en el 2019 fue, si mal no recuerdo. Bienvenido, Chanel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a este espacio y buen día para compartir con ustedes de temas de interés nacional y de actualidad jurídica. Qué bien. Nosotros no tenemos experiencias, yo soy abogada como penalista, y por eso en ocasiones a mí me confunde un poquito situaciones que uno ve como que muy obvias y de repente el resultado en el tribunal es totalmente distinto o quizás no lo que uno espera. Entonces, en el caso de esta pareja fue visto en redes sociales, el vehículo, todo se visualizó en redes sociales. En los canales también tradicionales nosotros nos volvimos ecos también de estas noticias y de repente vemos que en una apelación hay una reducción de la pena, que no había sido así el resultado en primera instancia. ¿Cuáles pudieran ser los escenarios para que esto ocurriera, aun cuando era muy público, abierto y claro quién era el responsable y bajo qué tesitura se llevó a cabo ese crimen? Mira, primero creo que es importante que pongamos a la audiencia en contexto de que este lamentable hecho que ocurrió hace unos años, primero fue a un tribunal colegiado en primer grado que conoció no solamente de lo que se perseguía respecto al imputado principal, sino que habían varios militares y personas que estaban involucradas, no solamente por el tema de la pareja que fue vilmente asesinada, sino que también habían otras personas que también estaban en el vehículo, algunos que resultaron heridos y otros que afortunadamente salieron ilesos. En ese primer tribunal, el tribunal de juicio, fue la condena a 20 años a este imputado principal, otras condenas menores y absolución a otras personas por los crímenes que se le imputaban. A esta persona en concreto se le dio la pena máxima respecto al homicidio voluntario, que son 20 años. Este es el primer escenario y creo que un logro en ese caso que podría tener algunos matices fue obtener esa sanción. Todas las partes apelaron, incluyendo el Ministerio Público, porque habían quizás otras propuestas de sanción respecto a los otros implicados especialmente, y también las partes que habían sido condenadas. Es en apelación que un tribunal que no conoce el juicio nuevamente, sino que estudia la validez del juicio que ya fue celebrado y que con esos hechos que se fijaron en juicio decidió que la condena tenía que ser menor respecto al principal. Eso está dentro del margen de sanción porque el homicidio voluntario en la República Dominicana se castiga con sanciones que van desde 5 a 20 años. Entonces el tribunal entendió, esta Corte de Apelación entendió que la sanción debía ser menor. Obviamente eso ha generado toda la sorpresa de la ciudadanía, que estuvo muy involucrada con ese tema, que llevó, creo que eso es parte incluso del populismo que impera en nuestra nación, llevó a que se pronunciara el presidente de la República, a que se hablara de la cacareada reforma policial, etcétera, etcétera, y ahora nos topamos con esta nueva situación que ha provocado que también el Ministerio Público entonces tenga que interponer un recurso de casación que implica nuevamente que un tribunal de mayor jerarquía analice ese proceso de juicio que se llevó en primer grado para determinar si la Corte de Apelación aplicó o no bien la ley en este caso. Esto puede dar espacio a que se restituya la condena inicial, a que se mantenga nuevamente esta sanción ahora reducida a 10 años o que se dicte una condena directa por parte de la Suprema Corte de Justicia o, en un caso más extremo, se ordene nuevamente la celebración de un nuevo juicio respecto a estas personas. Claro, lo que pasa es que en la apelación se verifica la forma, en un lenguaje más llano para que las personas que no conocen de derecho pues entiendan mejor. La Corte de Apelación no se va al fondo, sino a la forma, y en la forma está todo el plano de la investigación, cómo se llevó a cabo la investigación, cómo se interpretó la ley en el marco de las pruebas y todo lo demás. Entonces, siento aquí
que un escenario para esa reducción es que no se llevó a cabo quizás el proceso en primera instancia correctamente. ¿Sobre quién recae esa responsabilidad? ¿Sobre el Ministerio Público? ¿Sobre los demandantes? ¿Sobre quién recae esta responsabilidad? Porque es que seguimos, es como que tuviésemos una muela enferma que se refleja en una inflamación y no resolvamos el problema raíz. Fue muy ventilado el caso, sabemos que ellos son los responsables. La pena máxima, ¿por qué no la pena máxima? O sea, yo me sigo cuestionando qué pudo haber, cuáles pudieron haber sido las razones por las que el Tribunal de Apelación dijo, no, mira, o sea, que no son 20, son 10. Mira, ahí hay varios aspectos importantes dentro de ese señalamiento que tú haces. Y es el tema, primero, de que la Corte puede analizar, o analizó en ese caso, la proporcionalidad respecto a las sanciones. O sea, tú tienes que analizar, ok, yo tengo este margen para sancionar y tengo que motivadamente decir por qué estoy sancionando de esta forma o de esta otra forma. Entonces, la Corte, que como bien señalas, no conoce el juicio nuevamente, lo que hace es analizar si esa sanción de 20 años estuvo correctamente motivada, en este caso por el tribunal, no por un tema respecto a la investigación. Pero eso nos lleva a otro tema, que escuchaba también que hacías un comentario bastante atinado al inicio del programa respecto a las herramientas con las que disponen los jueces para los casos. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Ministerio Público y los propios jueces? Es un código penal que no tiene formas correctas de determinación de la pena. O sea, yo, por ejemplo, hice una maestría en España, y en España, para tú sancionar con 20 años, es porque la propia norma te dice, poniendo que ese sea el máximo, la propia norma te dice, si concurren estas circunstancias, tú vas a sancionar en el último cuadrante de la pena. Aquí deja mucho al espacio a la soberana apreciación de los jueces, y por eso es que tú te topas con casos que con identidad fáctica, o sea, que parecen ser lo mismo, uno fue sancionado con 5 y otro con 20. Y tú dices, ¿cómo es posible que los mismos hechos tengan consecuencias distintas? Eso es un tema de los jueces y de la herramienta que tienen. O sea, tienen la libertad de decidir de una forma u otra sin tener unas tablas de determinación que le permitan decir, mira, tú no te puedes salir de aquí porque yo puedo apelar diciendo que con esta misma característica tú me sancionaste de forma distinta. Y otro elemento también importante es el tema de los cúmulos de penas, cuando tú puedes señalar que existen varias sanciones, por ejemplo, que nosotros no disponemos de esa herramienta. Y también, y esto ya respecto a las otras personas que también participaron de esos hechos, es respecto a las formas de participación. Nosotros estamos con una herramienta, un código penal de 1800 que tiene formas de participación básica. Tú eres autor, coautor o cómplice. Ya. Tú no tienes correctamente establecido lo que es un inductor, lo que es un cooperador necesario, lo que es una persona detrás, o sea, el que planifica un ilícito, lo que comúnmente conocemos como autor intelectual. Entonces, realmente, el Estado, el Poder Legislativo, coloca en una situación bastante complicada a los actores de la justicia, en este caso el Ministerio Público y los jueces. Es muy común que esto se dé, que esas propuestas se den, porque yo no había escuchado en lo personal que haya llegado a los medios una propuesta como esta, de reducir de tanto tiempo a un condenado y así. Es bastante común. Muy común. La realidad es que esto, obviamente, bueno, es mediático por el caso. Que no tienen ese impacto mediático, pero esto pasa a diario, de que tú puedes tener una sentencia que a todas luces es justa, pero que no está correctamente motivada, y eso provoca que la sentencia sea modificada, sea reducida, sea cambiada e incluso sea revocada, que puede generar incluso más temas. Ahora, mi invitación respecto a los jueces, y esto va a pasar por la Suprema Corte de Justicia, es que reflexionemos. Tú no puedes tener unos hechos, por ejemplo, de un robo agravado, que tú sanciones con 20 años, y que esto, que implica un bien jurídico mayor como es la vida, que las circunstancias que vimos creo que son evidentes, tú la tengas con una sanción de la mitad, o que incluso pueda ser el menor. Eso no hace sentido, y tampoco responde a un principio constitucional que es el de razonabilidad. Claro, no, es que precisamente ahí es donde radica el problema del Código Penal. Tenemos una falta de racionalidad porque tenemos un código procesal donde tú, y lo he dicho 27,000 veces en este espacio, tenemos un código procesal que es el que te indica los pasos que tienes que hacer para poder ejecutar adecuadamente la justicia, ¿verdad?
con un sistema de que usted es inocente hasta que se muestre lo contrario, y tenemos un código penal que es el que define los delitos y el que define el tipo de sanción que van a recibir, donde tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esta dicotomía, este divorcio que hay entre estas dos herramientas jurídicas va a permitir que todo esto pase. Y le voy a decir algo, también uno como juez tiene que verificarse, porque ¿dónde está? No sé si eso la Suprema lo hace, ojo, no desconozco eso, pero yo tengo que evaluar, yo tengo que hacer una autovaloración de, ven acá, pero al juez Cuevas, todas sus sentencias van a apelación, la apelan y le reducen. ¿Cómo le está ejecutando? ¿Cómo le está interpretando la justicia? Eso también debería de ser un mecanismo. Mira, de eso... ver cantidad de sentencias apeladas en un juez que te llamen la atención por el tema del criterio, porque eso crea esa falta de coherencia, mi estimado. O sea, si para el juez Cuevas robarse un celular es más grave que para la jueza López la vida, vamos a tener dos sentencias del mismo, o sea, del mismo ámbito penal totalmente divorciadas. Mira, hay que modular un poco el tema, porque ciertamente hay estadísticas, no tanto de que se apelen, porque el derecho a queja lo ejerce todo el mundo. La sentencia puede ser perfecta y alguien se va a quejar porque hay una parte que pierde, una parte que gana, pero sí hay estadísticas que se llevan internamente, son respecto a las sentencias que le revocan a los jueces. Mira, esto te lo revocaron, te modificaron esta parte, etcétera, y eso se va analizando, especialmente porque hay un sistema que tenemos en la jurisdicción penal que es de aplicación de los precedentes. O sea, deliberadamente un tribunal de primer grado no puede desconocer lo que su corte de apelación ha ido decidiendo de manera constante. Tiene libertad, pero para apartarse de ese criterio de la corte tiene que justificar el por qué se está apartando. Y lo mismo pasa con decisiones de la Suprema Corte de Justicia, y más aún cuando se trata de una decisión, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que se impone a todos los poderes públicos. Entonces, ciertamente, es algo que invita a que los jueces tengan que revisar sus decisiones, tengan que dar seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque yo como ciudadano voy a un tribunal que 5 minutos antes condenó a una persona de esta forma por estos hechos, y voy con los mismos hechos, ¿y qué voy a esperar? En principio debe recibir lo mismo, porque si no, estarían violándose principios constitucionales como son el de igualdad. Tú como especialista penal, ¿cuál entiendes que actualmente, deben de ser muchos, pero ok, te pido 3 quizás, los mayores retos que tiene este ámbito de la justicia en República Dominicana? Mira, para mí el principal, y lo he dicho en artículos de periódicos, en intervenciones, donde sea que tengo la oportunidad, es que no podemos seguir con una política criminal que responda a una situación jurídica que no es la que tenemos. Del siglo XV. Si no avanzamos a un código penal de esta época, no podemos enfrentar la criminalidad de ahora. Bueno, por ahí va mi pregunta, ¿qué es lo que nos falta para que el aclamado código penal pues ya... Voluntad política. Porque tenemos hace más de 4 años un gobierno que tiene amplia mayoría en el Congreso, que no necesita la mayoría que usó, por ejemplo, para modificar la Constitución. O sea, si existiese voluntad, y lo digo a boca llena, hace rato hubiésemos modificado el Código Penal. ¿Y a qué es lo que le temen? Si podemos hablar de temor. A temas particulares, a sectores particulares que tienen influencia. No creo que el cúmulo de penas sea. Hay 2 aspectos que yo llamo bastante la atención sin entrar en esos temas para que no me crucifiquen. Es el tema corrupción, porque nadie afila cuchillo para su propia garganta, y el cacareado tema de el aborto, que es un tema importante, que es un tema que genera debate, etcétera. Pero hay 2 opciones: o tú lo sometes a votación y lo aprueba como la mayoría te diga, y ya eso se podrá ajustar en el Tribunal Constitucional si hay violaciones de derechos, o tú lo apartas de ese elemento principal, pero tú no puedes tener una pieza de 1884 secuestrada a expensas de un tipo penal. Yo no soy penalista porque yo me cojo la cosa muy personal. Pero ¿qué es lo que yo he dicho? Saquen el aborto. Por tu salud mental. Claro, pero yo lo digo, es que el problema es el aborto, no, el problema son las regulaciones y las penas y los delitos en materia de corrupción administrativa que están en ese código que no quieren pasar. Exacto. Porque es que lo del aborto per cata minuta, si todavía hoy mismo nos rige el hecho de que
el aborto está prohibido, continuemos con eso y avancemos con lo demás. Exacto. Porque es que hay otros delitos, aquí está pasando de todo. ¿Y qué va a pasar? El tema con Faride, ese tema del daño a tu imagen, a tu honor, debería de ser sancionado cuando es a la ligera. Bueno, es responsabilidad civil, perfecto. Ajá, ¿y la penal? Ahí puede haber un tema ahí de un daño y gente que le ha pasado de todo porque la acaban y se suicidan. Y gente que por estar acabando matan a una pareja. Totalmente. Sí. O sea, hay aspectos que no estamos tomando en cuenta. ¿Cuál ha sido en tu trayectoria quizás ese caso que a ti más te ha pegado trabajar en materia penal? Que cuando después de ese día, sí, tú dijiste, wow, no me puedo dormir. Mira, esto me gusta mucho porque esto es fuerte. La verdad es que dentro del derecho penal yo me dedico en gran cantidad de temas al derecho penal económico. Entonces, la mayoría de mis procesos importantes son procesos de corrupción, lo único que estoy del otro lado, yo no soy el acusador en esos casos. Y realmente es lo tedioso y envolvente que se vuelven esos procesos. Te lo digo porque yo he salido de audiencias que inician a las 9 de la mañana y terminan a las 3 de la mañana para el otro día tener una audiencia de nuevo a las 9 de la mañana, lo que no es sostenible realmente, pero, y me topo, y lo digo a boca llena también, es el Ministerio Público muchas veces que provoca que esos casos no avancen. Ay, espérate, espérate, que tengo un momento. Por favor, cámara a él lo va a repetir. Él es un especialista penal. Gracias. Penal. Trata casos específicos en materia de corrupción administrativas. Y él va a repetir lo que en este espacio se dice constantemente. Por favor. La realidad es que creo que el mayor defecto de las investigaciones de corrupción que tenemos en nuestro país son a causa del propio Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tú no puedes llevar a 200 personas y llevar unos mamotretos de 5.000, 6.000 páginas que hacen imposible el propio proceso. Son las principales causas de retraso en el mismo expediente, de que duremos meses leyendo prácticamente un inventario de un colmado, porque se incluye en la acusación cosas que no son necesarias para tú obtener una condena. E incluyes también a personas que no son el objetivo principal de ese proceso y lo que hacen es entorpecer el propio proceso. O sacarlo en pantaloncillo de su casa y se vuelve muy mediático. No, eso es pena de pasillo. Tú generas un alboroto, Oye, tú pena eres de populista. Sí, porque tú te llevas, pero analizamos todos estos grandes procesos de corrupción, que incluyen incluso clientes míos, pero hay que decir la verdad. Lo único que han obtenido es, injustamente en su momento, que tú lo fuiste a buscar preso, que tú le diste prisión preventiva, pero hoy en día, ¿cuál de esos está en prisión? ¿Cuál de esos tiene una condena definitiva? Ninguno. Entonces, tú tienes un daño que provocaste porque lo metiste preso 6, 12, 18 meses de prisión preventiva cuando no representaban quizá un peligro de fuga y después tú no vas a obtener condena. En una sociedad que se respete, si después esas personas son absueltas, pueden perseguir responsabilidad patrimonial del Estado porque fueron injustamente encarcelados de manera preventiva. Entonces tenemos una herramienta completamente obsoleta, tenemos un Ministerio Público que se vuelve inoperante para este tipo de procesos y que constituye una traba para que esos procesos realmente avancen. Pero eso no, yo no creo que sea desconocimiento, no será una medida, bueno, vamos a hacerlo a propósito para que el caso se caiga y para que se vea como que hicimos. No porque el pueblo, con el discurso. Bueno, pero es que el pueblo quiere cárcel, la gente en común. Por ejemplo, que esto no tiene nada que ver con el caso, pero aquí la gente está esperando que Antonio Payá caiga preso. Y lo quieren ver posado y sacándolo en franelita de su casa. Ya, para el pueblo, ya. Es que el ciudadano puede tener aspiraciones populistas, pero las autoridades no deben. Exacto, las autoridades. Entonces, ese es el problema. El pueblo quiere cárcel, pero yo quiero la aplicación de la ley. Entonces, yo tengo que velar porque la ley sea correctamente aplicada. Tú te vas a Estados Unidos, por ejemplo, que siempre uno lo usa como modelo, y las acusaciones tienen 30 páginas. No te voy a decir que una acusación de corrupción de miles de millones va a tener 30 páginas, pero no debe tener 5.000. Porque no es verdad que tu teoría del caso la vas a desarrollar en 5.000 páginas. Eso es redundante, eso te genera trabas porque tú tienes que leer todo eso 2 y 3 veces y al final esa no genera justicia en ninguno de esos casos, en ninguno de esos escenarios. Chanel, mira, te voy en buen dominicano para las personas que nos ven desde otras partes del mundo. Te voy a meter al medio. Yo necesito que tú te quedes como parte colaborador de este espacio y tratemos los temas
sobre todo los temas de corrupción administrativa, que es tu especialidad por la práctica, ¿verdad? Porque yo estoy feliz y eso me hace feliz y la productora sí, sabe porque ella siempre habla de esos temas. De que verdad. yo esté feliz. Eso es bueno. Coincidimos sin saberlo. Claro. Y encantado de verdad de la invitación. Cuando ustedes gusten y estemos en disposición, podemos acompañarlos a tratar esos temas. Chanel, ¿cómo pueden seguirte en redes sociales y también quizás llamarte o comunicarse contigo para cualquier En caso? todas las plataformas sociales, LinkedIn, Twitter, Instagram, @Chanel Liranzo, y nuestras oficinas presenciales están en Nuevo Centro Segundo Nivel. Perfecto, pues ya usted sabe, y gracias por quedarse en sintonía durante toda esta hora. Les reiteramos que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por AMETV Canal 18 y nuestra visión web a través de redmusica.com. También recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que les recuerde suscribirse, por supuesto, y compartir. Nos vemos y nos escuchamos mañana.